Teoloyuquenses, donde te enteras primero. Crónicas Teoloyuquenses, una ventana a la historia de nuestro municipio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a este subprograma Crónicas Teoloyuquenses, un espacio creado y dedicado a la divulgación y conocimiento de la historia de nuestro municipio. Noche de martes, listos y ansiosos por iniciar esta interesante y rica plática con nuestro invitado del día de hoy. Antes de comenzar, permítanme invitarlos a participar a este espacio, ya sea comentando en cada una de nuestras emisiones o con su participación directa compartiendo con todos los teoloyuquenses sus memorias, información, datos interesantes, curiosos, extraños o desconocidos. Tal es el caso del día de hoy, donde gracias a nuestro invitado lograremos dar marcha atrás de nuestros recuerdos y revivir aquellos tiempos para muchos de su juventud, en específico de su etapa estudiantil. Recuerden que la vida está hecha de momentos, los cuales se vuelven historia al paso del tiempo, y que todas nuestras vidas tienen una historia propia. Para dar inicio y entrar de lleno a este programa, permítanme presentarles a nuestro invitado del día de hoy. En esta ocasión nos acompaña el profesor Mario Rubio Rojas, profesor aún en activo y uno de los profesores que iniciaron desde su origen el CBT Alexander Weiner Teoloyucan, la primera escuela de nivel medio superior pública en nuestro municipio. Como se darán cuenta, el tema de hoy es la historia del CBT Alexander Weiner Teoloyucan. Comencemos. Hablar de un plantel educativo no significa solo hablar de alumnos, maestros, tareas, evaluaciones y calificaciones. Como lo comentábamos, todo en nuestro entorno tiene una historia propia y una institución educativa como de la que hoy hablaremos no es la excepción. Alumnos, maestros, amigos, la comunidad en donde se encuentra, sus orígenes, todo esto se envuelve en una historia que con el paso del tiempo se ha convertido en lo que hoy es esta institución educativa. En esta ocasión nos toca hablar del rubro educativo, en específico la historia del CBT Alexander Weiner. El profesor Mario Rubio nos acompaña para compartirnos un poco acerca de sus experiencias y vivencias desde el origen y creación del CBT Alexander Weiner Teoloyucan. Buenas noches, profesor, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, buenas noches público en general que nos está escuchando. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Para mí es un gusto el estar este día con ustedes y hablar un poco de lo que es la historia del CBT Alexander Weiner. Bueno, pues muy bien. Para dar inicio, platíquenos un poco acerca de cómo fue, cuándo y si se dio el origen de esta escuela. Claro, el CBT Alexander Weiner aparece en 1987 con el nombre de CBTIS número 30. Realmente la gente que vivió en ese momento y todavía la gente de hoy que ya es de cierta edad lo conoce como el CBTIS y le sigue diciendo CBTIS, aunque en realidad hoy es un CBT que significa Centro de Bachillerato Tecnológico Alexander Weiner Teoloyucan, es el nombre oficial. Sin embargo, cuando aparece en 1987 todavía llevaba el nombre de CBTIS número 30 y lo quisieron diferenciar de los otros CBTIS que también existían en ese momento, como el CBTIS de Ixala, que ese es federal y nosotros somos estatal, nosotros pertenecemos al gobierno del Estado de México. Y cuando aparece, se da por los convenios de la Laguna de Zumpango llevados a cabo entre los comuneros de la región y el gobierno del Estado de México. Sucede que en ese momento los comuneros fueron expropiados de las tierras de la laguna cuando les dieron oportunidad de trabajarlas. Sin embargo, algo que ellos pidieron y que era de su interés era contar con una escuela de bachillerato. Lo que ellos pensaban en su momento era que sus hijos pudieran tener una educación de bachillerato y no tuvieran la necesidad de trasladarse hasta la Ciudad de México o a trasladarse a lugares más lejanos donde tuvieran que pagar un pasaje, invertir y que ellos pudieran tener acceso a la educación media superior.
Por eso es que cuando se dan estos convenios, el CBT iba a estar en el centro de Teoloyuca. O sea, originalmente esa era la idea. Sin embargo, como los comuneros de Santo Tomás dijeron, no, esto es un convenio que nosotros hicimos y queremos que se quede en Santo Tomás. Y así fue, lo iban a poner incluso en el centro de Santo Tomás, pero al final ellos mismos donaron un terreno de 2 hectáreas, lo que hoy es el CBT Alexander Weiner, que en su momento eran canchas de fútbol. Ahí recuerdo que hace muchos años, muchos de los equipos que en ese entonces pues jugaban y que ahí se desarrollaban, ellos donaron ese terreno y empezó la historia del CBT. Nada más que cuando aparece el entonces Cebetis número 30, pues no tenía instalaciones y le tuvieron que pedir prestadas las instalaciones a la Escuela Primaria Revolución de Santo Tomás. Ahí empezó lo que hoy es el CBT Alexander Weiner, e inicia con 57 alumnos de la carrera de contabilidad en un salón prestado por parte de la Primaria Revolución. Posteriormente, cuando ya se cambian a lo que hoy es el terreno del CBT, no tenían instalaciones. Las instalaciones administrativas se las tuvieron que prestar la escuela secundaria Narciso Basols, que le prestó algunas aulas donde ahí fue la dirección, subdirección y orientación. Incluso no había baños, los baños eran prestados, y cuando se pasaron ya a lo que hoy es el terreno del CBT Alexander Weiner, pues se tenían unas letrinas, y como eran muchos alumnos cuando salían al baño, pues no había dónde ir, y lo único que tenían que hacer era brincarse los terrenos que estaban sembrados y decían, yo voy al Milparreal porque aquí no hay lugar. Y realidad es que sí era un poco complicado, pero así fueron los inicios. Así empezaron los trabajos del CBT Alexander Weiner, y como bien dice maestro, fue la primera institución de nivel medio superior que apareció aquí en Teoloyucan, de gobierno, institución de gobierno, donde los alumnos tenían, aparte de cursar un bachillerato, tenían la oportunidad de hacer una carrera técnica, y eso fue lo que le dio impulso. Ok, muy bien. Entonces, para recapitular un poco, surgió a raíz de un convenio con los comuneros de La Laguna. Específicamente, profesor, indíquenos dónde se encuentra ubicado la escuela, porque para muchos es hasta el momento inclusive desconocida la existencia de este plantel. ¿Dónde podemos encontrarla? Bien, actualmente se encuentra en lo que se conoce como la colonia de Santo Tomás. La dirección es Avenida Gumaro García de la Cadena, sin número, barrio de Santo Tomás, así quedó registrado. Aunque en realidad el barrio de Santo Tomás es el centro, y todavía rumbo hacia la laguna de Zumpango está la colonia. Entonces, a un costado de lo que es la secundaria de hoy, que es Narciso Basols, ahí se encuentra el CBT Alexander Weiner, rumbo hacia la y a unos metros de la laguna de Zumpango. Exactamente, a algunos metros, y también a unos metros de lo que es la iglesia de la colonia de Santo Tomás. Ok, muy bien. En sus orígenes, ¿cuántos grupos y con qué carreras contaba esta escuela? Porque cabe precisar, como usted lo decía, que esta es una escuela de carácter bivalente. Así es. ¿Qué significa? Que al mismo tiempo, como usted lo comentaba, de que estudian su bachillerato general, estudian una carrera técnica. En su origen, ¿qué carreras existían? ¿Cuántos grupos existían? ¿Y cuál era su matrícula? Sí, cuando nace el CBT con un grupo de contabilidad. Posteriormente, en el año de 1990, se abre un grupo de administración con 18 alumnos. La verdad es que era complicado. Cuando aparece el primer grupo, muchos alumnos no querían ir a la escuela
porque no había acceso, no había transporte, no había manera de llegar y los caminos pues eran de terracería. Y entonces cuando llovía pues había mucho lodo. Y yo recuerdo que varios de los maestros que llegamos ahí, pues llegamos enlodados, y muchos de nosotros pues nos caíamos. Cuento la anécdota de una maestra que se resbaló, se fue a la zanja y pues así llegó mojada y no había de otra, ¿no? Así teníamos que continuar las clases. Yo en ese entonces vivía cerca, yo vivía en el barrio de Analco, y cuando ya se me hacía tarde pues corría, ¿no? Me atravesaba por las alfalfas y demás. Pero recuerdo que una vez al querer brincar un charco de agua, no alcancé a llegar, me fui hacia atrás, me caí de sentón y llegué todo con las pompas llenas de lodo, ¿no? Y no había de otra, había que llegar, echarse agua y continuar las clases, ¿no? Eso era de todos los días. Muchos alumnos también llegaban, dejaban los zapatos en el lodo, se los quitaban y se iban caminando porque los accesos eran muy, muy difíciles. No había combis, no había cómo llegar, era caminando. Y a veces llegaba una combi del centro, que era la que los llevaba a los maestros y los regresaba. Hacía 2 viajes, uno en la mañana y uno en la tarde a la hora de la salida. Y con eso nos íbamos, así era. Por eso es que no tenía mucha demanda, porque, pues en primer lugar, los accesos. Estaba hasta el fondo casi, ¿no? De lo que es la Colonia San Tomás. Y bueno, pues eso fue uno de las complicaciones que se tenían, pues eran el acceso. Y bueno, no tenía muchas instalaciones. Los alumnos tenían que hacer algunas faenas para que fueran a echar un poco de piso, poner una cancha. Pusieron una cancha de básquetbol entre padres, alumnos. Empezaron a hacer cooperaciones para que se fuera acondicionando. Hoy es totalmente otra cosa. Hoy contamos con 3 canchas, una de fútbol, una de básquetbol, una de voleibol, en fin. Tenemos jardines, tenemos espacios, tenemos un laboratorio, en fin, las condiciones son diferentes al día de hoy. Pero en su momento, pues sí, éramos alrededor de, yo creo que unos 15 maestros los que iniciamos. Yo llegué en el año de 1992, el 1 de febrero. Tengo 27 años trabajando ahí, y en este febrero primero voy a cumplir 28 años, Dios mediante, de trabajar en esta institución. Bien, ya nos comentaba un poco acerca de las dificultades que tenían que pasar del día a día, tanto profesores como alumnos. ¿Cuáles eran las condiciones del entorno en general? Hablando ya nos platicaba del transporte, de la ubicación, los accesos, pero hay otro detalle que también tengo conocimiento: el agua. Siempre ha sido un detalle ahí que ha complicado muchos factores en la vida cotidiana de la institución. ¿Qué nos puede platicar acerca de ello? Las inundaciones, las zanjas, los charcos, las calles. Sí, como es un terreno totalmente agrícola, toda la zona es agrícola, pues existen zanjas que son las zanjas de riego. Y esas no se pueden tapar o entubar porque precisamente sirven para regar las tierras. Toda la zona es agrícola. Entonces, cuando regaban, o se llenaba de agua porque llovía mucho, entonces se inundaba el CBT. Mucho tiempo estuvieron llegando aguas de la presa de Guadalupe. Pasaba agua, yo recuerdo que antes pasaba agua limpia que venía de la presa de Guadalupe. Todavía algunos años después de que ya me casé, yo regresé. El único acceso, la manera de entrar era por Santa María, que pasaban los autobuses, y en la esquina del puente del canal de Santa María, de ahí pues había que caminar hasta allá, o sea, toda esa parte caminando hasta llegar era lo más cercano, ¿sí?
y todo eso pues son sembradíos, y por ahí pues pasa el agua y llega hasta la parte del CBT. Cuando regaban los señores, que después empezaron a echar por la contaminación las aguas negras, sí se volvió un foco de infección, y sí pues las aguas negras pues representan infección. Y bueno, lo que hicimos en los últimos años fue hacer convenios tanto con padres de familia como con el gobierno para tapar y entubar la parte de enfrente. Ya la entubamos, ya ahorita se puede tener acceso, ya no tenemos zanjas ahí, tenemos tubos, y se dejaron pequeñas registros donde los comuneros podían abrirlos, destapar y seguir y continuar con el riego. Pero sí tenemos algunas filtraciones y hemos tenido situaciones en las que hemos llegado y está totalmente anegado, inundado, y no hemos podido dar las clases. Es decir, tenemos que suspender hasta que se retire el agua y podamos nosotros accesar, porque sí es uno de las principales situaciones que hemos tenido por la cuestión de riegos. Lo que hemos tratado de hacer también es poner la barda perimetral, que ya la tenemos, pero aún así se llegan a dar filtraciones. Hoy lo que hicimos para el agua, y bueno, esto es a lo mejor el beneficio, es que como el agua potable no llegaba hasta allá, o la que llegaba con muy poca presión y no caía, y para abastecer a los alumnos, que hoy somos una plantilla de 410 alumnos más 46 docentes, 456 personas, lo que tenemos es que hicimos 2 cisternas, aparte un pozo. Se hizo un pozo donde se capta el agua y se bombea el agua para regar las plantas, para tener agua para los baños, y cuando a veces llega a escasear el agua, sí solicitamos al municipio que nos envíen pipas. Sin embargo, hasta ahorita no hemos tenido problema, hemos podido trabajar, y bueno, como la zona tiene mucha agua, entonces toda esa agua se capta a través del pozo. Entonces, el que nos ha ayudado bastante. Muy bien. Hago eso, quizá pareciera ser una problemática muy complicada, pero cabe mencionar que esto se debe a raíz de, como ya se ha comentado, inclusive en la primera parte de este programa, de que los terrenos de la colonia de Santo Tomás se encuentran dentro de lo que fue en algún tiempo parte de la laguna de Zumpango. A raíz de esto es que se tienen estas complicaciones en relación al agua. Es una zona muy fangosa debido a esta situación, pero que gracias a los trabajos que se han realizado, como nos comenta el profesor, se han ido subsanando. Bien, profesor, coméntenos ¿cuáles serían los cambios principales de aquel entonces, de aquel inicio tan complicado para la institución, para los alumnos y profesores, a lo que hoy tenemos hoy en día como el CBT Alexander Weiner? Cabe mencionar que, pues, como usted nos dice, ya no es nada que ver con lo que en su origen se tenía. ¿Cuál es la principal diferencia o cambios entre sus inicios a hoy en día? Bien, pues cuando se inició con una carrera técnica de contabilidad y después una de administración, pues eran cerca de, cuando mucho, unos 55 estudiantes. Hoy hemos tenido 450 alumnos, una plantilla que ha cambiado mucho por las carreras que se han implementado. Hoy sí tenemos 3 carreras, tenemos técnicos en informática, tenemos técnicos en mecatrónica, tenemos técnicos en diseño asistido por computadora, y la gran diferencia es que la mayoría de los alumnos que egresan de nuestra institución han sido aceptados en escuelas como la UNAM, el Poli o el TESI, el Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli, que es donde han tenido cabida muchos de nuestros alumnos, sobre todo porque ahí tienen la carrera de ingeniero en informática y también tienen la carrera de ingeniero en mecatrónica. Gran cantidad de nuestros alumnos han llegado ahí al Tecnológico, donde por cierto también laboro, y me doy cuenta de muchos alumnos que egresan del CBT y que continúan sus estudios y que hoy están trabajando a nivel profesional
y para mí pues es satisfactorio ver que ellos han podido ingresar a un nivel superior y que bueno, desempeñan su trabajo a nivel profesional. Y pues sí, los cambios importantes también son en infraestructura. Anteriormente teníamos 2 edificios y muchos de esos edificios tenían que dividirse para que la mitad de él fuera de clases, porque eran pocos alumnos, y la otra mitad fuera administrativo, y se tenían que dividir incluso con triple madera. Hoy no, hoy tenemos salas de mediación, hoy tenemos biblioteca, o el laboratorio que se tenía en su momento hace 30 años, un laboratorio polifuncional, ya quedó totalmente obsoleto. Hoy se cuenta con un laboratorio polifuncional pues de buena calidad, con material, equipo y herramientas suficientes y necesarias para que los alumnos puedan desarrollar sus prácticas en las materias correspondientes. Y también contamos con 2 laboratorios de cómputo. Si antes les tocaba de computadora por cada 5 alumnos, hoy tienen una computadora por cada uno de ellos. Sí ha cambiado mucho. Y también tenemos el laboratorio de dibujo, donde también los alumnos de técnicos en diseño pues tienen ahí oportunidad de poder hacer sus prácticas. ¿Qué carreras ofrece actualmente el CBT Alexander Weiner? Bien, pues en primer lugar la carrera de técnicos en informática, la carrera de técnicos en mecatrónica, la carrera de técnicos en diseño asistido por computadora. Ha cambiado mucho también los planes, porque hicimos un laboratorio para fotografía, pero hoy ya, y para impresiones. Hoy ya no se utilizan esas impresiones. Todavía tenemos ahí algunos respiradores, todavía tenemos ahí un material y equipo que lo utilizaban antes con los procesos antiguos de imprenta. Hoy ya es diferente, todo es por diseño asistido por computadora, y la idea es que se equipe ese laboratorio con equipo de cómputo que tenga las características suficientes y necesarias para poder desarrollar una práctica de diseño, técnicos en diseño por computadora. Bien. En sus inicios, recuérdenos un poco quiénes han sido los directivos que desde que comenzaron esta institución, cómo se fue desarrollando, quién continuó y actualmente quién encabeza esta dirección y este crecimiento de esta institución. Claro que sí. El fundador de esta institución fue el profesor Narciso Santillán Ávila. Él fue el director, el que fundó la institución. Él fue el que me invitó a trabajar a mí. Yo trabajaba en ese entonces para una empresa en Huehuetoca, en el área de costos, y como una maestra del área de contabilidad se fue por alguna situación, se quedaron sin maestro, entonces me invitaron a mí, y bueno, todavía con dudas porque no sabía si asistir o no. Muchos maestros no querían ir, o sea, la verdad es que no llegaban y decían, no, pues muchas gracias, no. Pero bueno, él me invita a trabajar, yo con mucho gusto accedí, me quedé a trabajar ahí. Él hizo mucho trabajo para que la escuela también se pudiera desarrollar. Le digo que no tenía infraestructura, pero con él se hicieron algunas cosas como la biblioteca, como el laboratorio de cómputo, como la explanada. Y bueno, esto cambió un poco la perspectiva de lo que es hoy el CBT Alexander Weiner. Después llegó el maestro Jesús Medrano, que era entonces el subdirector. Cuando el maestro Narciso Santillán se va de la institución porque le ofrecen un puesto de supervisor, entonces se queda el maestro Jesús Hernández Medrano, se queda el profesor Jesús Hernández Medrano, y él es el que continúa con este proceso. Viene la reforma educativa, vienen varios elementos, y a él se preocupa mucho por la parte académica. Él le da impulso a la parte de los métodos, de los procedimientos y demás.
Y también hace algunas obras, la dirección, la antigua, porque pues no se tenía un local, un lugar para la dirección, una oficina, entonces que una dirección, que una subdirección, los baños, en fin, se van remodelando. Y después, cuando él se va por cuestiones de jubilación, él se jubila y se queda en su lugar el profesor Jesús Pérez Montero, que él en su momento era el secretario escolar, que lleva toda la parte de la secretaría escolar, y él asume en su momento por un tiempo mientras que llegaba alguien para que pudiera ocupar el puesto. Se quedó a cargo, se quedó como encargado, pero no fue mucho tiempo. Después llegó en el año de 2006, llegó la maestra Olivina Vergara Espinosa. Y bueno, ella preocupada por un poco la baja matrícula y pues por incrementar un grupo más, ella del año 2007 a 2008 crea una nueva carrera, la carrera de programador. Y bueno, con esto tenemos más matrícula, pero no teníamos tanta infraestructura ni equipos, entonces habría que crear más salones por el crecimiento natural que se tenía, porque ahora ya teníamos 3 carreras y necesitábamos más mobiliario, más equipo, más computadoras y demás. Y bueno, es a partir de ella cuando empieza a equipar la institución comprando computadoras y bueno, haciendo algunas obras como lo que es el nuevo laboratorio de cómputo, el salón de mediación, los otros salones que hoy ocupan los terceros años, que son nuevos. Y bueno, empieza a cambiar la infraestructura, empieza a crear los accesos, también pone los pisos, empieza a poner piso en cada una de las aulas, empieza a colocar también lo que son el piso de los pasillos, porque ya estaban muy viejos, muy deteriorados, remodela los baños, crea nuevos baños, porque ahora tenemos 2, ¿sí? Y entonces empieza un trabajo arduo tanto en el área pues de infraestructura como también en la académica. También se preocupa por la parte académica de los muchachos y bueno, con la reforma educativa pues a implementar estos nuevos mecanismos, a trabajar por competencias, a establecer nuevas formas de trabajo y que los alumnos puedan desarrollar mejor sus prácticas. Entonces sí ha habido un cambio también en lo que es la infraestructura, a cambiar los jardines, a darle una apariencia mejor, porque los accesos, las entradas ahora son diferentes, ¿sí? Tenemos también mayor ecología, mejor cuidado, tenemos también accesos para los maestros, accesos que bueno, pues antes no se contaba y hoy pues ya tenemos toda esta parte. También se preocupa un poco por dar instalación de red de voz y datos al nuevo laboratorio de cómputo y al laboratorio polifuncional, que es el que ahora tenemos. Sí, bien, por lo que comenta, el entorno del origen a lo que se tiene hoy en día es totalmente distinto. Como se podrá ver en las fotografías que se mostrarán, es un cambio totalmente radical. Sí. Profesor, ¿por qué los estudiantes o aspirantes a una educación media superior deben de asistir a este plantel? Bien, en primer lugar porque como la institución tiene un carácter bivalente, al mismo tiempo hacen un bachillerato y también hacen una carrera técnica. Puedo decirle que hemos tenido generaciones donde el 100% se titula como técnico de todos los que egresan. En algunos otros años no es así, pero vamos, no bajamos del 90%, entre el 90, 95, 97% de las personas que egresan el tercer año se titulan como técnicos. Esto les da una herramienta para que puedan trabajar ellos y para que ya puedan poner en práctica sus conocimientos como técnicos, ya sea en informática, ya sea en mecatrónica o ya sea
en diseño asistido por computadora. Pero además le da la oportunidad de que puedan estudiar a nivel superior. Y como ya le comenté, muchos de ellos se quedan en las escuelas que son de nivel superior de la zona. Por ejemplo, la Universidad de Zumpango, del Estado de México, el Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli, el Tecnológico de Coacalco, el TESE de Catepec, la UNAM y el POLI, que son las escuelas donde ellos aspiran. Pero sobre todo el clima cálido que hay y que existe en la escuela, de los profesores, del ambiente de trabajo, pues yo creo y siento que es bueno, que es de buena calidad. Contamos con buenos profesores que son reconocidos y que, bueno, hacen su mejor esfuerzo porque los alumnos tengan las competencias suficientes y necesarias para poder desempeñar un trabajo o irse a un nivel profesional. Muy bien. Desafortunadamente se nos terminó el tiempo, este corto tiempo que tenemos para esta emisión. Estoy seguro, sin duda, que con sus relatos a más de uno los hicieron recordar muchas historias, sobre todo a los ex estudiantes, ex profesores o profesores aún en activo. Ya habrá más oportunidades de seguir platicando con usted. Muchas gracias por acompañarnos y compartirnos sus recuerdos y anécdotas de esta época. Gracias por regalarnos un poco de su tiempo y compartirlo con todos los teoloyiquenses para que se dé a conocer la existencia para muchos de esta institución, que sin duda es una de las mejores del municipio. Esto es Crónicas Teoloyuquenses. Y no lo olviden, una cosa es seguir haciendo historia y otra repetirla. Hasta la próxima. Crónicas Teoloyuquenses, una ventana a la historia de nuestro municipio. Teoloyuquenses, donde te enteras primero.